Podemos apreciar cómo una jovencita acudió al doctor, pero este se quiere propasar con ella, o al menos eso es lo que se ve. La señorita desesperada empieza a pedir ayuda. El doctor por su parte trata de calmarla, diciendo que solo está haciendo su trabajo. La señorita procede a darle una cachetada pidiéndole que se aleje, cuando de pronto podemos ver a una persona asomándose por la puerta para ver lo que ocurría. En ese instante, la señorita comienza a gritar que el doctor la quería abusar, mientras este le pedía que se calme porque le iba a traer problemas con los pacientes. La señorita agarra un papel y escribe sobre él su número de cuenta pidiéndole que le deposite $50,000 o de lo contrario lo lamentará. El doctor toma el papel y se echa a reír, pues querían extorsionarlo con un abuso que nunca pasó. En otra escena vemos al tipo curioso intentando realizar una llamada. La señorita sigue presionando al doctor para obligarlo a depositar el monto, amenazando con meterlo a la cárcel por abuso. Y comienza a gritar con más fuerza: ¡auxilio! Por otro lado, el joven, al escuchar los gritos de la mujer, llama al 911, mencionando que hay una emergencia en el consultorio del doctor Hernández. Justo en ese momento aparece la esposa del doctor, queriendo ver a su esposo, a lo que el joven responde que el doctor está ocupado con una paciente. La mujer insiste y dice que es urgente lo que tiene que decirle, cuando de repente se escuchan unos gritos dentro de una de las habitaciones y la mujer va a ver qué pasa. La señorita, al ver que el doctor se niega a hacer el depósito, empieza a rasgar su blusa y gritar con más fuerza. El doctor le pide que se calme, y en eso su mujer está a punto de entrar. Entra y ve a la señorita con la blusa rasgada. Inmediatamente la señorita se pone a llorar. El médico por su parte menciona que lo están extorsionando, y la mujer decide creerle más a la señorita que a su propio esposo. La señorita comienza a llorar desconsoladamente, haciendo que la esposa dude de su marido. El médico no lo puede creer, pues su esposa está dudando de él. Inmediatamente, comienza a explicar qué fue exactamente lo que pasó, ya que todo se trata de una extorsión por parte de la señorita, enseñándole el papelito donde tenía anotado el número de cuenta al cual había que realizar el depósito. La señorita lo niega todo. Señorita, yo no sé qué esté planeando, pero me está haciendo mucho daño. Y señalando a su mujer dice: yo siempre te he demostrado que soy un hombre correcto, ¿cómo puedes pensar eso de mí? A lo que la mujer responde: ¿y qué quieres que piense? Si afuera se escuchan unos gritos, entro aquí y encuentro a esta mujer en este estado. El médico, al ver que no existe otra solución, está dispuesto a desenmascarar a la señorita y pregunta: si dices que abusé de ti, dime de qué color es la ropa interior que traigo. La señorita se hace a la desentendida, y se excusa diciendo que no lo vio porque estaba nerviosa. El médico sigue presionando, a lo que la señorita responde: está bien, ya me acordé, son de color amarillo. El médico, seguro de sí mismo, procede a bajarse los pantalones. En tanto, la señorita comienza a llorar. Menuda sorpresa que se lleva la señorita, no son amarillos. La señorita, al verse descubierta, se queda callada. Mientras tanto, la esposa le dice que es una mentirosa. Entre tanto, el médico le dice: mire señorita, usted está acostumbrada a extorsionar gente, pero conmigo se equivocó. Yo soy un médico que tiene su consultorio ya hace varios años. Yo solo me dedico a ayudar gente de escasos recursos, no a gente como usted, que se aprovechan de gente honesta como yo. Inmediatamente la mujer pide que la saquen antes de que llamen a la policía, y pide disculpas a su esposo por haber desconfiado de él. A lo que el médico responde: no hay problema, mi amor, pero ¿cómo se te ocurre pensar que yo puedo hacerle eso a una paciente? La mujer responde: perdóname, mi amor, pensé lo primero que se me vino a la mente al ver a la muchacha con la blusa rasgada. Por favor, discúlpame. El médico responde: ¿cómo se te ocurre pensar que yo puedo serte infiel? Nunca te di motivos para desconfiar, y menos esa actitud de la señorita. Moraleja. La confianza es el pegamento que mantiene unida a una pareja, incluso en los momentos más difíciles.